Soy Pablo Veloso y ayer me preguntaba una amiga acerca de si yo creo, por ejemplo, en cosas extraordinarias como los estigmas de los estigmatizados, que son estas marcas que aparecen en las palmas de las manos y en las plantas de los pies que rememoran o emulan a las marcas de Cristo, o bien si creo en demonios que poseen personas o en espíritus. Que daría lo mismo que si me hubiera preguntado si creo en Kali, en Shiva o en Jesús, como entidades literales ahí en el cielo, en alguna parte. Y yo lo que le decía a esta amiga es que luego de muchos años de dar vueltas por un montón de métodos, técnicas, escuelas, corrientes de pensamiento orientales y occidentales, he llegado al punto donde me he dado cuenta o he arribado a la conclusión de que da igual, da igual. Si alguien me preguntase hoy, ¿Jesús caminaba sobre las aguas? ¿Jesús resucitó a Lázaro verdaderamente? ¿Lo despertó de su muerte y lo trajo a la vida? Me da igual si lo hizo o no lo hizo. Para mí es un hecho poético. Puedo tomar ese hecho de Jesús y extraerle un sentido interior. Es decir, si despertó a Lázaro es como si hubiera despertado o resucitado a una parte nuestra. Cuando uno resucita de un largo sueño de la inconsciencia o donde uno se sumió en un sueño de depresión, por ejemplo, o de fobia o de obsesión y despierta. Eso es un resucitar también. Pero como vivimos en una época positivista, cientificista, creo que nos hemos ido al otro lado, que es el lado de la interiorización de todo. Es decir, hemos empezado a pensar que todo lo que era literal, como decir Moisés abrió el Mar Rojo, es una especie de brutalidad, como una especie de cosa muy precaria y muy primaria y que deberíamos traerlo al campo interior. Entonces decimos, no, Moisés no abrió el Mar Rojo en sí, sino que lo que abrió es, no sé, una puerta interior que estaba cerrada. Se refiere a eso. Entonces, cuando se habla de Orígenes, por ejemplo, de Alejandría, este padre de la iglesia muy antiguo, creo que del siglo I, él decía que la escritura tenía tres niveles de comprensión, que se correspondían a los tres libros atribuidos a Salomón, que son Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Entonces, Proverbios es moralista. Dice, esto es esto, aquello es aquello, si haces esto te va a ir así, si haces aquello te va a ir así. Luego tenemos al libro del Eclesiastés, que es más como psicológico, que nos cuenta cómo es el ser humano, cómo piensa, qué le pasa, cuáles son las inquietudes que podemos tener, los miedos y todo lo que tiene que ver con la mente. Y luego tenemos el Cantar de los Cantares, que es ese libro que uno no sabe por qué está en la Biblia, que es el libro del amor, de la poesía, del amado que busca a la amada, que el mismo que usó San Juan de la Cruz para crear su cántico espiritual, por ejemplo, y que en tantas culturas se expresa. Es el libro de la poesía. Entonces, si nosotros decimos Jesús resucitó a Lázaro, para tomar un ejemplo, ¿no? Bajo la primer perspectiva, la del libro de Proverbios, diríamos sí, lo resucitó de los muertos. Estaba muerto, era un cadáver y lo resucitó. Ahora, si vamos un paso más y lo miramos bajo la óptica del Eclesiastés, diríamos, no, en realidad se trata de un hecho psicológico, un hecho interno. Lo que resucitó es que quizá uno a veces está muerto para muchas cosas, no sé, para el amor, por ejemplo, y viene algo en la vida que nos resucita, nos revive, nos permite otra vez estar ahí en marcha, nos incorpora de nuevo a la vida. Esa sería una resurrección psicológica. Pero quedarnos con esto es haber pasado de algo literal, de algo totalmente externo, a algo interno. Sin embargo, yo digo, cuando me pongo nervioso o estoy enfadado o angustiado, lo que fuera, o contento, mi cuerpo reacciona. Entonces, por ejemplo, si yo estoy enfadado, puede que me duela el estómago. O si tengo, no sé, estoy nervioso, me puede doler la cabeza porque me contracturo. Entonces, esto quiere decir que hechos interiores, supuestamente interiores, se reflejan en el exterior. Quiere decir que lo exterior no es otro mundo ajeno, que puede pasar algo internamente pero no pasa externamente, sino que van en concordancia, paralelos.
Si yo me voy al Camino de Santiago haciendo un peregrinaje, paralelamente está ocurriendo ese peregrinaje interiormente. Y si yo hago un peregrinaje interior, un cambio interior, va a repercutir en mi mundo exterior. Por lo tanto, una cosa y la otra están conectadas, no pueden estar separadas. Esa paradoja, esa cosa tan extraña de que el mundo de afuera y el mundo de adentro no se excluyen, sino que van de la mano, nos hace pensar que cuando hablamos de los estigmas, cuando hablamos de un diablo o demonio poseyendo a una persona, cuando hablamos de los dioses como Shiva, Krishna o Jesús, en realidad no podemos decir que solamente son externos o que solamente son internos. Si decimos que todos los dioses y Cristo y todo son principios psicológicos, nos quedamos con un lado de la torta nada más. Y si decimos que son externos, nos quedamos solo con el otro. Entonces podemos decir que son las dos cosas a la vez, internos y externos. Pero como son tan impredecibles y nunca sabemos dónde está el límite entre un mundo y el otro, eso nos lleva a al tercer enfoque de Orígenes, que es el enfoque del Cantar de los Cantares, que es poesía, poesía pura. Cuando el ser humano se da cuenta de que no hay forma de explicar cuándo algo es externo del todo, cuándo es interno, dónde está el límite, ¿cómo sé yo que mi enfado es interno? ¿O cómo sé que es externo? ¿O cómo sé hasta dónde se me manifiesta exteriormente como un dolor de estómago y hasta dónde es interno? ¿Puedo decir yo este enfado es del 50% psicológico y el 50% externo? ¿Puedo yo crear una diferencia tan tajante? No. Entonces, ¿qué hago? Lo planteo como un acto poético y empiezo a permitirme jugar y a decir, sí, hay una Kali, diosa Kali, hay un Shiva, hay un Cristo que resucitó un Lázaro y caminó sobre las aguas, y empiezo a permitirme, a animarme a jugar con estas cosas y a no temer el utilizar estas literalidades. Digo temer porque muchas veces uno teme volverse literal y regresar a la Edad Media, por ejemplo, a la Edad Media, donde se hablaba de estas cosas de manera muy tangibles. En cambio, el permitirse jugar con todo esto y hablar de que la diosa Kali, puedo tener la imagen frente a mí y pensar que ella vive en esa imagen y vive realmente en esa imagen, y sí y no. Es decir, es un acto interior porque yo la proyecto como concepto en esa imagen y lo creo. Por otro lado, también vive en la imagen porque yo la veo con mis ojos y aprendo a quererla, de la misma manera que podría ser un crucifijo. Entonces, ese acto, todo ese acto, y esa especie de no frontera real entre una cosa y la otra, es pura poesía. Porque la poesía es el intento del ser humano de expresar de la manera más sutil posible algo que es inexpresable. La poesía es el intento de expresar lo que es el amor. ¿Qué es el amor? El amor es hormonas. El amor es productos químicos del cuerpo, sustancias químicas. El amor es el hecho externo de un abrazo. ¿Qué es el amor? Es todo eso junto. Es más que eso. Bueno, la única forma de describirlo es con una poesía. Entonces, por ejemplo, Heidegger, el segundo Heidegger, así como se dice, es la segunda etapa de la vida de él. Él decidió que todo lo anterior no podía ponerse realmente en palabras, estaba como quedándose corto, entonces empezó a crear una obra que era prácticamente poética, donde él hablaba poéticamente de las mismas cosas que antes había hablado filosóficamente o psicológicamente. Entonces, de la misma manera, Tomás de Aquino, el famoso Santo Tomás, cuando compuso o escribió la Suma Teológica, llegó a un punto que se dio cuenta, porque tuvo una experiencia profunda, que lo que estaba escribiendo era una tontería. Por más que era la nata del conocimiento, era una tontería. Entonces lo descartó por completo y no quiso seguir. Y su pupilo o su asistente le dijo, maestro, continúelo, le falta muy poco, le falta un tomo nada más, pero él no lo quiso continuar y lo completó su alumno. Entonces, a partir de ahí, Santo Tomás, yo supongo, habrá escrito en forma poética, porque se habrá dado cuenta que no era que había un Dios afuera, tampoco era que había un Dios adentro, era el misterio de que todo esto ocurría al mismo tiempo y sin definiciones tan estrictas. Entonces, ¿por qué no permitirnos
jugar con la poesía, disfrutarla y aprender ya no a pensar, yo soy de los que creen que Jesús sí resucitó a Lázaro. Y otro, no, yo soy de los que creen que es un hecho psicológico, que se refiere, es una alegoría, es una metáfora. ¿Y si es poesía? Y la poesía implica que es las dos cosas y ninguna a la vez. ¿Por qué no jugar con ello? ¿Por qué no entrar en un mundo que no tiene respuestas? Como decía el padre Ramón de las Batuecas, las preguntas, cuando hacemos preguntas y queremos una respuesta, la respuesta nos mata. Dios es esto. O sea, ¿qué es Dios? Esto. ¿Por qué estoy aquí? Por aquello. ¿Hacia dónde vamos? Hacia allá. Eso nos mata. En cambio, dejar la pregunta flotando y dejar que ahí eso se quede y revele su propio sentido, que va a ser un sentido vivo, que continuamente va a estar cambiando. Eso es la poesía. Entonces, ¿por qué no aceptar que hay un extraterrestre por ahí, un demonio por allá, poseyendo a una persona, o el dios Shiva viviendo en la coronilla de la cabeza de los yogis, o Jesús encarnado en un crucifijo o representado en un crucifijo, que está bendecido por cierta persona y por eso es sagrado? Eso es poesía. ¿Qué es el amor? El amor es jugar a que algo es real, ¿no? Sabiendo en el fondo que no, sabiendo que en realidad es algo incomprensible, pero jugamos a que sí. Eso es la poesía. Entonces, mi propuesta es, experimentemos, permitámonos un poco jugar con lo que, hay y con lo religioso también, sin miedo a que estoy siendo un tonto o estoy siendo un tonto porque me creo las cosas literalmente. No, jugar a que son literales y que son internas y se van a expresar de cientos de miles de formas que uno jamás va a poder decodificar del todo. Hasta la próxima.